Aunque nos parezca contradictorio, nos parezca tal vez hasta injusto, nos parezca irracional lo que Él hace, pero Él es soberano. Y siendo Él soberano, nunca hará nada que sea injusto, porque su atributo principal es justicia. Él es justo, perfectamente justo. Y repito que aunque nos parezca que es injusto lo que sucede o lo que vemos, ya sea porque Él lo hizo o lo hace o porque Él lo permite, aunque nos parezca injusto y nos parezca cruel o irracional, Él es soberano y puede hacer lo que quiere. Porque soberano quiere decir que Él tiene autoridad suprema y que tiene control absoluto. Autoridad suprema y control absoluto. Es independiente. Él no tiene ninguna autoridad encima. Él no tiene que rendirle cuenta a nadie, porque no se equivoca, porque sus caminos son perfectos, porque sus actos son justos, porque es sabio, porque Él es infinitamente sabio y sus planes son perfectos. Él nunca ha tenido un plan de contingencia, es decir, un plan B. Sus planes son perfectos a corto y a largo plazo. Sus planes se extienden por la eternidad y son perfectos y son justos. Entonces, como soberano, Él es el gran alfarero y nosotros somos el barro. El jueves decíamos que es terrible pensar en un Dios airado. Mejor dicho, es terrible pensar en pecadores en las manos de un Dios airado, porque Él es fuego consumidor. Y cuando Él derrama juicio, nadie lo puede evitar y nadie lo va a poder entender. Por ejemplo, el diluvio. La Biblia dice que Él presidió el diluvio. Él estaba sentado presidiendo lo que estaba pasando. Y la tierra se estaba inundando. Y las aguas iban cubriendo la tierra hasta llegar a las montañas más altas, hasta que nadie quedó vivo. A Israel le dijo: entra a la tierra y quémala, destrúyela, no dejes nada vivo, nada, mata a todos sus habitantes, ancianos, mujeres, niños, mátalos. Es una orden. Si yo hubiera sido un israelita, me hubiera costado ejecutar ese juicio, pero era una orden. Dios lo había dicho: no dejes nada vivo del cananeo. Y lo vamos a entender en esta noche, en esta tarde, en esta mañana. Noche, tarde, mañana. Porque Él no estaba haciendo nada injusto con los cananeos. Él no comete injusticia. Pero cuando sus juicios son ejecutados, ¿quién podrá estar de pie? ¿Quién? Por eso Isaías dice que los habitantes del mundo son como langostas en sus manos.
Así que Él es el gran alfarero. Y como el gran alfarero, Él es el soberano del universo. El único que tiene autoridad suprema y control absoluto del universo, de las cosas más grandes y de las cosas más pequeñas. Visto a Dios así como el gran soberano, el hombre tiene facultad para elegir, porque tenemos libre albedrío. Nosotros podemos elegir, pero Dios tiene el poder de dirigir. Nosotros podemos elegir, pero Él es el que dirige. Aunque yo elija, Él dirige. Y lo que yo elija siempre va a cumplir lo que Él desea. Porque es omnisciente. Porque es sabio. Yo elijo, pero Él dirige. Eso es lo que dice, eso lo dice Jeremías en el capítulo 10, verso 23. Dice así, Jeremías capítulo 10, dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. La Nueva Traducción Viviente así lo tradujo: Señor, yo sé que el hombre no es dueño de su destino. El hombre no es dueño de su destino, que no le es dado al caminante dirigir sus propios pasos. La versión 60 dice: conozco que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina el ordenar sus propios pasos. No, yo sé, dice Jeremías, que el hombre no es dueño de su destino. El hombre tiene facultad de elegir, de escoger, pero Dios tiene poder de dirigir. Él está viendo los acontecimientos de aquí a 1000 años, de aquí a 10,000 años, de aquí a 100,000 años, y Él sabe cómo va a terminar todo. Él no está probando, Él no está viendo a ver si da en el blanco, a ver si le atina. No, Él ya sabe lo que va a pasar, Él ya sabe cómo va a terminar todo. Aleluya. Él es sabio, sumamente sabio, infinitamente sabio. Es nuestro Dios. ¿Cuántos le dan la gloria? Así que en el capítulo 18 tenemos la señal del alfarero, que dice: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda. Veamos el siguiente video. Hay 4 pasos básicos en el torno del alfarero. Cada uno demuestra algo acerca de nosotros y Dios. Paso número 1: balancear el barro. Esta técnica se llama centrar. El propósito de este paso es de preparar el barro para que pueda ser moldeado. Si la pieza pierde su equilibrio, muchas veces el alfarero tendrá que comenzar de nuevo. El alfarero pone ambas manos sobre el barro. Su brazo izquierdo está firme contra su cuerpo, su mano izquierda en la parte más cerca del barro. Su mano derecha está en el lado opuesto y el barro fluye entre sus manos. Ahora se pone más duro y la mano derecha se acerca hacia la izquierda. Sus manos suben y bajan a la manera que se requiere
El barro resiste estos movimientos. De repente, se acaba la lucha y el barro se encuentra balanceado. Dios, siendo el alfarero, busca un equilibrio en tu vida. ¿Te quieres entrar? Tú descansarás. ¿Cuándo es que Dios termina el proceso de centrarte? Cuando se acabe la lucha, cuando tú descansas en sus manos. Paso número 2. Se abre el barro. Para poder abrir el barro, el alfarero debe encontrar el centro. Hace esto con unas gotitas de agua, dejándolas fluir sobre el barro. Y luego pone ambas manos a los lados del barro con los dedos pulgares en el centro. Mientras va en torno, muy cuidadosamente, los dedos aprietan, haciendo una pequeña hendidura en el centro. Con una mano en el lado, usa los dedos de su otra mano para empujar suavemente y agrandar el hoyo. La meta no es de sacar el barro, sino de moverlo. El barro, si es que ha sido centrado apropiadamente, se abre, creando un muro grueso de barro entre el dedo pulgar y los otros dedos. La gran bola es ahora una vasija. Ha comenzado el cambio. El alfarero lo revisa de nuevo para asegurar que esté equilibrado. Está listo para hacer una base fuerte. Con una esponja limpia el interior del barro mientras que esté girando. Ser abierto ante el Señor significa que estás listo y preparado para ser controlado. Te abres como una vasija. Paso número 3. Se levanta el barro. Una vez que el barro ha sido abierto, el alfarero rápidamente empieza a levantar el barro para crear un cilindro alto. Es el inicio de un tiempo frágil en la formación de la vasija. Es frágil porque al levantar el barro, los lados se adelgazan. Al empujar hacia arriba sube el barro. Ambas manos causan y siguen este movimiento. Como una ola acercándose a la orilla del mar, el barro se levanta, creciendo siempre hacia arriba. La meta no es de esforzar al barro, sino de hacerlo crecer hasta tal grado. Cuando el interior del cilindro crece correctamente, el exterior se ajusta en sí. Recuerda las palabras de Pedro: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo. 1 de Pedro 5:6. Dios, con su misericordia sobre tu vida, ha causado que tu corazón sea abierto conforme a su plan. Permítale levantarte ahora. Él enfocará su atención en lo interior de tu ser. Así estarás listo para ser moldeado según su voluntad. Paso número 4. Formar el barro. El cilindro alto gira en su torno. Está listo para ser formado. Este paso es donde se ve más el arte del alfarero. Es el momento donde el giro es más lento y toma su tiempo con el barro. De hecho, el barro se encuentra muy frágil en las manos del alfarero. Con un movimiento indebido, la vasija entera quedaría desplomada. Sus ojos nunca se apartan del barro. Lentamente, muy lentamente, el barro toma la forma de lo que tiene en su mente. Cada acción en la formación es pequeña. A veces, cuando el alfarero mira adentro de la vasija, ve su reflexión en el agua en el fondo. Ahora, en vez de un cilindro, hay un pie, una base, un cuerpo, un cuello, una boca y un labio. Cada pieza es una parte importante para el plan. Cada una es formada según el propósito de la vasija. Cuando ha terminado de trabajar, el torno se convierte en una plataforma solemne de su arte. Causa una sonrisa sobre su rostro. Tú te encuentras en uno de estos pasos con Dios, el alfarero de tu vida. Recuerda las palabras de Pablo: así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza. 2 de Corintios 3:18. Bien. En este capítulo 18, en el capítulo 18, vemos, el tiempo es muy corto para mí ahorita, vemos 3 elementos que nos dan pues 3 lecciones muy especiales, muy importantes. Primero,
A Jeremías se le pide que vaya a la casa del alfarero. Allí encontramos una lección objetiva. Vamos a leer la palabra. Repito otra vez, verso 12 en adelante. Levántate y vete a casa del alfarero y allí te oiré oír mis palabras. Descendí a casa del alfarero y aquí que él trabajaba sobre la rueda. Y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano. Y volvió y la hizo otra vasija según le pareció mejor hacerla. Es decir, según quiso. La hizo de nuevo, pero la hizo de otra forma. Entonces vino a mí palabra de Jehová diciendo: ¿no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. La lección era para el pueblo de Israel. Dios estuvo formando al pueblo para hacer de ellos una vasija hermosa. Desde el inicio, desde la salida de Egipto, Él se dedicó a hacer de ellos una nación grande, hermosa, importante, poderosa, una vasija que hablara de la gloria del alfarero. Pero cuando Jeremías fue a ver lo que el alfarero estaba haciendo, él vio que la vasija se le había echado a perder, se deformó. No, el alfarero no obtuvo lo que deseaba, no logró lo que esperaba. Entonces simplemente deshizo la figura, volvió de nuevo a empezar con la masa e hizo otra vasija diferente como él quiso. La lección objetiva que Jeremías entendió aquí es que Dios como alfarero no había logrado, no había obtenido lo que deseaba con el pueblo, y Dios estaba por empezar de nuevo con ellos. Pero ese empezar de nuevo implicaba deshacer la masa, o sea, deshacer la figura. Y eso significaba que ellos iban a pasar por un proceso de restauración. Iban a ser procesados. Venía sobre ellos como nación una terrible disciplina. Venía sobre ellos el azote, el castigo de Dios para hacer de la nación una nueva nación. En el capítulo entonces 18 encontramos un segundo elemento, y esto es un llamado urgente. En el versículo 11 leemos: ahora pues, habla luego a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén, diciendo: así ha dicho Jehová, he aquí yo dispongo mal contra vosotros y trazo contra vosotros designios. Conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. Este es el llamado. Dios le dice: yo ya dispuse mal sobre ustedes. Hemos venido estudiando esta semana en los capítulos anteriores lo que a Israel le esperaba en manos de los babilonios, especialmente lo que le esperaba a la tribu de Judá. Ellos iban a ser aplastados, masacrados, y ellos iban a ser destruidos en su totalidad. Dios mismo dice: yo me pondré contra ustedes y los voy a destruir. Habían pasado ya 400 años de apostasía. Desde el reinado de Salomón hasta el tiempo de Jeremías, habían pasado 400 años de apostasía, pero apostasía gruesa. Porque Israel
adoptó a los dioses de los cananeos y le había dado la espalda al Dios, a su Dios que era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Al Dios que les habló en la montaña, en el monte Horeb. Y Moisés fue muy enfático en el libro de Deuteronomio. Ustedes oyeron su voz, pero no vieron ninguna figura. Y esto es para que no hagan ninguna figura de lo que está en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Este fue el primer mandamiento. No tendréis dioses delante de mí, no te haréis imagen de nada de lo que esté arriba en los cielos, abajo en la tierra, ni debajo de la tierra. Segundo mandamiento, no te postrarás ante ellas, no las honrarás. Pues ese fue el mandamiento más violado por Israel, porque ellos se volvieron en adoración a dioses de los cananeos como Moloc, como Baal, como Astarot, como Acera, como Milcón, dioses que los cananeos adoraban, cuyos cultos en su mayoría eran cultos de inmoralidad, cultos paganos. Sus fiestas eran orgías, eran fiestas inmorales. Israel adoptó todo eso porque pues les gustó hacer fiestas con quemando aún a sus propios hijos en sacrificio a esos dioses. Le dieron la espalda al Señor. Y habían pasado ya 400 años de que Israel no entendía. Dios les había mandado profeta tras profeta, para llamarlos, para hacerles entender que les iba a venir mal, que les iba a venir un castigo terrible por haberle dado la espalda a la verdad, a la palabra, al Señor, por haberle dado la espalda al santuario. Bueno, al grado de que en el santuario del Señor, donde estaba el arca del pacto, aún ahí metieron imágenes de Baal. No, Israel se corrompió de una manera terrible. Y habían pasado, repito, 400 años de apostasía. Entonces Dios estaba a punto de deshacer esa vasija y hacerla de nuevo. Pero en el verso 11 hay un llamado urgente. El llamado es: conviértase ahora cada uno de su mal camino y mejore sus caminos y sus obras. ¿Eso qué quiere decir? Es que a pesar de lo grave que era la situación, Dios todavía le daba tal vez la última oportunidad. En Jeremías aprendimos esta semana en las mañanas de nuestras devocionales, aprendimos que Dios estaba cansado de tenerles compasión, cansado de tenerles paciencia, cansado de arrepentirse. Les prolongó y les prolongó su misericordia. Ya habían topado. Pero aún así Dios les dice: conviértase cada uno de su mal camino y mejore sus caminos. Pero ante este llamado urgente hay una respuesta triste, una respuesta negativa. Un pueblo que ya no tenía remedio, un pueblo que ya no tenía esperanza, ya estaban tan cegados y tan entregados al pecado que, como se lo dijo el Señor a Jeremías, este pueblo tiene el pecado esculpido en su corazón con cincel de hierro. El pecado lo llevan en el corazón como si estuviera esculpido en una piedra. Ya no entienden. Miren lo que dice el versículo 12. Este es el tercer elemento. El primer elemento fue la lección objetiva de la vasija del alfarero. El segundo elemento es el llamado urgente de que se arrepientan. El tercer elemento es la respuesta que ellos dan. Versículo 12. Y dijeron, ¿ya lo está leyendo conmigo?
¿Qué dijeron? Es por gusto, Jeremías, por gusto. Yo he oído, no ha oído usted esa palabra, esta frase. Es por gusto que me hables. Es por gusto. Es por gusto que me estés invitando. No voy a ir. Es por gusto que me hables del evangelio. No voy a creer. No quiero. No me gusta. Esa fue la respuesta de ellos. Es en vano, Jeremías. Es en vano, porque en pos de nuestros ídolos iremos. Yo así nací, así voy a morir. Esta es la religión que me dejaron mis padres. Mis padres me enseñaron a adorar a San Antonio y con San Antonio me voy a morir. Mis padres me enseñaron a ir a Esquipulas el 15 de enero y yo voy a seguir y en eso voy a morir. Nadie me mueve. Eso fue lo que dicen aquí. En pos de nuestros dioses, de nuestros ídolos, iremos. Así que Jeremías, no pierdas el tiempo. No vamos a cambiar. No nos vas a convencer para que volvamos a Jehová, para que volvamos a la palabra, a la Torá, a la ley. Y haremos cada uno el pensamiento de nuestro corazón malvado. Así estoy bien. Así me gusta. Esa fue la respuesta que le dieron a Jeremías. Por eso, ante una lección objetiva, que era la vasija que se echó a perder y que Dios era capaz de hacerla de nuevo, recordemos que Él dijo: he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Ustedes no se me pueden escapar. Ustedes no me quieren. Ustedes no quieren saber de mí. Pero les recuerdo que están en mis manos. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios, hermanos. Ahora piensen en el hombre común, en ese hombre secular, religioso o no religioso, lo que sea, pero es una persona que no ha rendido su vida a Cristo como Señor y Mesías, que no ha reconocido que la salvación solamente es por la fe en Jesucristo. Esa persona actúa como Israel. Esa persona que no quiere saber del evangelio, que odia este camino, que para él este camino es una herejía, que este camino es para esa persona, este camino es un engaño, es una falsedad, es una farsa. Para ese hombre común, que el evangelio es un negocio, o que el evangelio es una herejía o una tontería, es para gente ignorante. Bueno, lo que ellos no saben, y es lo que el Señor le está revelando a Jeremías, a Israel por medio de Jeremías. Lo que ellos no saben es que están en las manos del gran Dios soberano, que tiene suprema autoridad y control absoluto, que es el gran soberano, el gran alfarero, y que cada ser humano es una infinita cantidad de barro en sus manos. Él puede hacer lo que le dé la gana con cada generación, con cada nación o generación o familia o personas. Y nadie puede decirle: ¿por qué lo haces?
Así que la respuesta de esta nación, según la leímos en el verso 12, fue una respuesta descarada, cínica y obstinada. Así es como vamos a calificar a aquella persona que abiertamente dice: no quiero, no me gusta, eso no es conmigo. La respuesta es descarada, cínica y obstinada. Porque la persona que rechaza la luz, la verdad, la vida, el camino, necesita estar loco. Vean por qué le dice Dios al pueblo de Israel en el libro de Isaías: el buey conoce a su amo, el buey conoce a su amo, y el asno conoce el pesebre de su señor. Mi pueblo, en cambio, no me conoce. El animal conoce quién es su dueño, el hombre no conoce quién es su Dios. Así que el hombre sin Cristo es peor que un animal. Eso éramos nosotros, peores que animales. Qué bueno ese silencio, es maravilloso. Pero ahora somos hijos de Dios. Somos como los ángeles, estamos destinados a ser como los ángeles en la resurrección. Somos nuevas criaturas creadas a su imagen. Llevamos en nosotros la imagen del que nos creó, la imagen de Cristo. Es la imagen que se está perfeccionando en nosotros, que en otro tiempo éramos como animales, que no entendíamos. Entonces, mis amados hermanos, en el capítulo 18 tenemos la señal del alfarero y hemos visto 3 elementos: la lección de la vasija, el llamado urgente que recibió el pueblo y la respuesta triste y negativa que dio el pueblo de Israel. Ya no hay tiempo, pero en el capítulo 19 tenemos la señal de la vasija. ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que hizo Jeremías en el capítulo 19? Dios le dijo: ve y compra una vasija. Esto es una vasija. No la voy a quebrar, hace 5 años lo hice. ¿Se acuerdan, verdad? Compré una vasija que me costó, me dolió más quebrarla, más por lo que valía. Esta es la vasija. Le dijo a Jeremías: cómprate una vasija. Podría ser aquella, esta, porque sin duda tenía que ser algo valioso. Cómprate una vasija. Esto, pero usted pesa mucho, no me la voy a llevar. Es una vasija, allá hay otra. Y gracias a los hermanos que nos la donaron, se ven preciosas. Y llama a los ancianos y a los sacerdotes. Y les vas a dar esta palabra. Les vas a dar esta palabra. Así dice Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal. Esta es la palabra que Jeremías tenía para los ancianos, los líderes. Dirás pues, dice el verso 3: oíd palabra de Jehová, oh reyes de Judá y moradores de Jerusalén. Así dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: he aquí que yo traigo mal sobre este lugar, tal que a todo el que lo oyere le van a reteñir los oídos. A todo el que escuche el mal que traigo sobre esta ciudad le van a retumbar los oídos. El capítulo 19 describe lo que iba a pasar. Dice el versículo 8: pondré a esta ciudad por espanto y por burla. Las demás naciones se van a espantar cuando vean lo que le va a pasar a ustedes. Y las demás naciones se van a burlar de ustedes cuando vean lo que yo hice con ustedes. Verso 8:
Pondré a esta ciudad por espanto y por burla. Verso 9. Y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas. Es que venían tres cosas sobre ellos. Venía la espada. Venían las enfermedades, ¿cómo se llaman estas? Las pestes. Gracias, hermana. Venían sobre ellos, venía la espada, venían las pestes y venía el hambre. El que no muriera por la espada iba a morir por enfermedades letales, o si no, morirían de hambre. Y aquí dice, por eso es que le dijo: pondré esta ciudad por espanto y burla, y les haré comer la carne de sus hijos y la carne de sus hijas, y cada uno comerá la carne de su amigo en el asedio, es decir, cuando los tengan sitiados. Cuando los babilónicos vengan o los babilonios vengan y los sitúen por largos días, ustedes no podrán salir y terminarán comiéndose los cuerpos de sus amigos, de sus hijos, de sus hijas, para sobrevivir un día más. El verso 11 dice: así quebrantaré, el verso 10 dice: entonces quebrará la vasija ante los ojos de los varones que van contigo. Y Jeremías quebró la vasija. Ahí va, así, miren. Y la quebró. La hizo pedazos. Esto era otra forma, esta era otra lección objetiva. En la primera, la vasija, al alfarero, mejor dicho, la vasija que le estaba formando salió mala, salió chueca, salió deforme, defectuosa. Pero aquí se está hablando de un juicio. La vasija sería destruida y los pedazos de barro serían echados en el basurero. Entonces el capítulo 19 nos habla de que la vasija sería una señal de juicio. Lo que Dios iba a hacer con Israel iba a ser tan espantoso, como ya lo dice el verso 8. Servirían de espanto y de burla. Lo que iba a hacer con ellos era espantoso, al extremo que uno dice: esto es posible esto. Oigan, hermanos, cuando estábamos estudiando antes de Jeremías el libro de Deuteronomio, leímos que la orden era: mata a los cananeos y no dejes nada vivo, nada con vida. Y hay un pasaje en Deuteronomio donde yo estuve meditando mucho tiempo, mucho rato. No tengas compasión, mata a todos los niños. Y en ese momento, porque empecé a ver a mis nietos, ay, Señor, si yo fuera un cananeo, ¿tú matarías a mis hijos? Pero son niños. ¿Qué saben ellos? Ellos no saben si yo soy cananeo o hebreo, no saben si soy adúltero o no, ellos no saben nada, no tienen la culpa, son inocentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, resulta que cuando Dios pactó con Abraham, en el capítulo 15 de Génesis, le dijo Dios a Abraham: ten por cierto que tu descendencia será cautiva por 400 años en tierra ajena. Ellos van a estar en cautiverio 400 años. Y dice: porque aún la maldad del amorreo no ha llegado al colmo. Esos 400 años de esclavitud fueron 400 años de paciencia. Dios soportó a esas naciones que estaban entregadas a lo peor
de la idolatría y de la inmoralidad. De lo peor, lo peor que usted se puede imaginar en idolatría. Por ejemplo, en idolatría ellos sacrificaban a sus niños, los quemaban y los ofrecían a sus dioses. En inmoralidades ellos tenían relaciones con los animales. Ellos no hacían diferencia entre la familia. Ellos practicaron las inmoralidades más perversas. Practicaban toda clase de ocultismo. Adoraban las estrellas, adoraban al sol, adoraban la luna, etcétera, etcétera. Entonces Dios le dijo a Abraham: tu descendencia va a ser cautiva 400 años, porque la maldad del amorreo aún no llega al colmo. Entonces, cuando Dios saca a Israel de Egipto, es porque el tiempo se le había acabado a los cananeos. A ellos se les había acabado el tiempo. Ahora, vea eso es maravilloso, porque del reinado de Salomón al reinado de Sedequías, que fue el último rey de Judá, pasaron 397 años. 400 años. 400 años esperó Dios que su pueblo se regresara, que Israel volviera. E Israel no tenía excusa, porque ellos vieron la gloria de Dios desde que salieron de Egipto. Ellos palparon los hechos poderosos de su Dios. Tomaron agua de la roca, pasaron el mar en seco, comieron maná en el desierto. Los muros de Jericó cayeron. Vieron cómo el sol se detuvo. ¿Cuánto habían visto? Tenían a los profetas que los amonestaban día y noche. Tenían a los sacerdotes que les enseñaban la ley. Ellos no tenían excusa. Sin embargo, Dios los aguantó 400 años también. Entonces, exactamente lo que ellos hicieron 400 años antes con los amorreos, ahora lo iban a sufrir. Porque en el capítulo 16 de Jeremías leímos esta semana que Dios no les tendría compasión. Le dijo Dios a Jeremías en el capítulo 16: Jeremías, no tengas hijos en esta ciudad. No tengas hijos, porque los niños van a quedar tirados en las calles. Los van a degollar y van a quedar tirados dentro de sus casas y en los caminos. Van a quedar tirados como estiércol, así dice el capítulo 16. Como estiércol van a quedar los niños. Jeremías, no vayas a ningún velorio, no entres a la casa del luto, porque sabes que ya viene el mal y en esta ciudad a ninguno lo van a velar, a nadie lo van a sepultar, porque los cuerpos van a quedar tirados en las calles. Tampoco vayas a la casa del banquete, a las bodas, no vayas, porque no habrá fiesta. Se acabaron las fiestas para Israel. Lo mismo que ellos, el mismo juicio que ellos habían ejecutado de parte de Dios sobre los cananeos, era el mismísimo juicio que ahora venía sobre ellos por parte de los babilónicos. Oiga, Dios no es injusto. Él paga a cada uno según sus caminos, según sus obras. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? ¿Cuántos alaban al Señor? Al mundo le espera lo mismo. Al mundo le espera lo mismo que le pasó a Israel. En estos momentos se hablan de tres cosas. Casi a diario se habla de
la posibilidad inminente de un encuentro, de un conflicto bélico entre las potencias. El mundo está en esa situación crítica. Los gobernantes están tratando de no llegar a un enfrentamiento bélico. Un enfrentamiento que cada día se hace más, está más cerca. Guerras. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Pestes. ¿Quién dice que el COVID desapareció? No, el COVID sí ya desapareció, pero vendrán peores, pestilencias, pandemias más fuertes. Lo están diciendo los científicos. No estamos libres. Las pestes van a seguir. Ahora, el hambre. Mire esos grandes movimientos de masas de gente huyendo de sus países. ¿Por qué? Hambre, hambre. La gente quiere comer. Necesitan comida. El mundo está convulsionado porque pues a la tierra se le está acabando. Se le está acabando el agua. Los recursos están siendo cada día insuficientes para darle de comer a casi 8,000 millones de seres humanos. Al mundo le espera lo mismo. Ese mundo que le sigue diciendo al evangelio, es por demás, es en vano. El evangelio, los predicadores, la Biblia, eso es es mentira. No queremos nada con Dios, ni con su Hijo, así dice el Salmo 2. No queremos nada que ver con Jehová, ni con su Hijo, ni con su ungido. Oh, Dios es soberano. Él tiene autoridad suprema y control absoluto. El Salmo 2 dice: Jehová se reirá de ellos. Ese mundo que dice: no queremos que este reine sobre nosotros, es con el cual Dios va a tratar ya dentro de poco. Nosotros sabemos que las cosas no mejorarán porque está escrito. Sabemos que la maldad irá en aumento. Sabemos que el pecado, que la maldad seguirá multiplicándose y que el amor se resfriará. Sabemos que la situación empeorará cada día, pero también sabemos que nuestra salvación está cerca. Nuestra redención final está cerca. Sabemos que esta vida es con aflicciones o sin aflicciones, es pasajera. Que esta vida en las mejores condiciones o en las peores es temporal. Se muere el que sufre y el que no sufre. El rico y el pobre van a dar al mismo lugar y casi en el mismo tiempo. Así que la mejor esperanza que tenemos nosotros no es el hombre, no es el sistema, no son los planes, no es el gobierno. Nuestra mejor esperanza es el reino de Dios y el Hijo amado. El Hijo amado, el Hijo de Dios y su reino. El reino de Dios. El reino de Dios no pasará jamás.
Los reinos de este mundo serán dejados a otros, pero el reino de Dios es eterno. Y nosotros hemos entrado al reino de Dios por la fe. Hemos entrado al reino de Dios porque nacimos de nuevo, porque somos nuevas criaturas. Porque estamos en Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Estamos en Él y Él está en nosotros. Así que el reino vino ya y está aquí. El reino ya está aquí, el reino de Dios está aquí. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo está en medio de nosotros. El Espíritu Santo mora en la iglesia, está en los creyentes, mora en nosotros, está en mí, está en usted. ¡Aleluya! ¡Qué diferente! Al mundo le espera el juicio. Nosotros tenemos una esperanza bienaventurada. Nosotros que hemos creído, sabemos que esto va a pasar. Y como el remanente de Israel, sabemos que vamos a sufrir las consecuencias. Mire, Daniel fue llevado encadenado a pie hasta Babilonia. Y Daniel había aprendido a ser fiel al Señor. Pero con todo y eso sufrió por el pecado de sus padres, por la maldad de sus padres. Pero llegó a Babilonia. Y en Babilonia él fue probado, su fe fue probada y él resistió. Él no se contaminó con la comida de Babilonia, ni se postró ante la estatua de Nabucodonosor. Prefirieron que los echaran en el horno. Ni dejó de orar cuando se prohibió orar a otro Dios. Prefirió ir a la fosa de los leones. Dios honró a Daniel. Hermanos amados, estamos acercándonos a una etapa crítica en la que el mundo se va a ver atrapado, acorralado, sitiado por cosas que no sabrá cómo resolver. Se viene la guerra, se viene el hambre, se vienen las pestes. Y se tiene que cumplir la palabra que dice: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Así que, mis amados, somos la iglesia de Cristo, la iglesia de Dios, esa iglesia que espera cosas mejores. No cosas mejores que anuncian los profetas los profetas modernos. El año que viene será mejor. Lo mejor está por venir. Sí. Nada más que están pensando en cosas como dinero, riquezas. Pero el Evangelio no nos dice eso. Dice que lo mejor está por venir, pero eso tiene que ver con cosas eternas. Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que perecen, porque son temporales, sino mirando las cosas que permanecen, porque estas son eternas. Las cosas que no se ven son las que permanecen y son eternas. Sigamos, hermanos. La fe que tenemos es una fe preciosa y santísima. Es la fe que una vez fue dada a los santos. Esa es la fe que tenemos los cristianos. Vamos a adorar al Señor. Vamos a estar de pie. Quiero que le adore. Quiero que adore al soberano. Quiero que adore a ese ser cuya autoridad es absoluta. Adoremos a ese ser que tiene autoridad suprema, control absoluto. Es el gran alfarero. Él puede hacer lo que quiere con las naciones, con la vida de los hombres. Él puede hacer lo que quiere. Y aunque el hombre proteste y reclame y le insulte, Jehová se reirá de ellos, porque la autoridad y el poder es solamente suyo.
Solo Él lo puede hacer. Cierre sus ojos. Cambia mi corazón, tómalo, Jesús. Cambia mi corazón, quiero ser como tú. Cambia mi corazón, tómalo, Jesús. Cambia mi corazón, quiero ser como tú. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Y cambia mi vida, te lo pido. Y cambia mi corazón, tómalo, Jesús. Cambia mi corazón, quiero ser como tú. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Cambia mi vida, te lo pido. Tú eres el alfarero, yo el barro soy. Y cambia mi vida, te lo pido. En esta mañana yo quiero preguntar si entre nosotros hay alguna persona que no ha reconocido públicamente a Jesús como su Salvador personal. Si así fuera, yo le invito a que en esta mañana reconozca que usted no es más que barro y que Dios puede hacer con usted lo que Él quiere. Él podría obligarle y traerle a la fuerza contra toda su voluntad, pero ha puesto en usted libre albedrío, la capacidad de elegir para que usted decida. Él quiere, Dios quiere que usted reconozca a su Hijo como su única salvación. Si usted no lo hace, usted está decidiendo, está eligiendo, pero Dios tiene la última palabra. Él dirige todo. Si usted reconoce a Jesús como su Salvador personal, esto va a ser agradable al corazón del Padre, al corazón de Dios. ¿Quiere usted hacer algo que agrade a Dios este día? ¿Quiere usted hacer algo que sea maravilloso en su vida? ¿Quiere aceptar a Cristo? ¿Habrá alguien que en esta mañana quisiera recibir a Cristo como su único Salvador personal?
Ahí donde está, muéstrame su mano levantada. Oraremos por usted. El tiempo ha avanzado. Oraremos por usted. Alguien quisiera recibir a Jesús como su único Salvador, o reconciliar con Él porque está consciente de que siendo Él el Señor, usted le ha dado la espalda. Alguien que quisiera aceptar o reconciliar, solo levante su mano y estaremos orando por usted en esta mañana. ¿Alguien? Ya no insistiré, porque esto es algo que usted tiene que decidir. Pero recuerde esto: usted tiene facultad de elegir, pero Dios tiene el poder de dirigir las cosas hasta el final. Si no hay alguien que quiera recibir al Señor, vamos a ser despedidos esta mañana, alabando al Señor, alegrándonos porque nuestro Dios reina. Nuestro Dios es poderoso, absoluto. ¿Cuántos le dan la gloria? ¿Cuántos alaban a Dios, hermanos? Aleluya. Vamos a alabar al Señor.